Es importante, fíjense, porque se cumplen 40 años del descubrimiento del virus del SIDA. El término SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se comenzó a utilizar en septiembre del año de 1982. Hace 40 años, un equipo del Instituto Pasteur de Francia descubría el virus causante del SIDA, un hito que marcó la primera etapa en la lucha contra una epidemia que ha dejado a más de 40 millones de muertos. El aislamiento del nuevo virus se comunicó el 20 de mayo de 1983 en un artículo publicado en la revista estadounidense Ciencia. Los autores del descubrimiento, Francois Barré-Sinoussi, Jean-Claude Sherman y Luc Montagnier, adoptaron un tono prudente. El virus podría estar implicado en varios síndromes patológicos, incluido el SIDA, escribieron los virólogos franceses. La investigación sobre el SIDA estaba en pañales, la enfermedad era nueva y encerraba muchos misterios. Las primeras alertas fueron lanzadas en Estados Unidos 2 años antes. En el verano de 1981 se notificaron enfermedades raras como neumocistosis y sarcoma de Kaposi entre jóvenes homosexuales estadounidenses. Los médicos se preguntaban por qué estas infecciones oportunistas, habitualmente reservadas a personas débiles, aparecían en hombres homosexuales jóvenes que estaban sanos. Expertos estadounidenses hablaban de una epidemia entre hombres homosexuales y consumidores de droga. La enfermedad no tenía nombre y se extendía. Yo creo que por eso es que se dejó estigmatizado que el SIDA era una enfermedad o es una enfermedad exclusiva de homosexuales. En aquel momento, ¿verdad? Sí. Que se pensaba esa situación. Y la población haitiana también resultó afectada. Se acuñó el término enfermedad de las letras de las 3H. Por los homosexuales, heroinómanos y haitianos. Qué tremendo. Y pronto se agregaría una cuarta H, los hemofílicos. También afectados, por lo que se pasó a hablar de la enfermedad de las 4H. El término SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se comenzó a utilizar en septiembre del año de 1982. Por eso es que estamos diciendo que ya está cumpliendo 40 años esta enfermedad de estar o de haberse reconocido como tal en nuestro mundo, ¿no? Y una cantidad de miles de millones de personas que hasta este momento han fracasado, han fallecido. Y en el tema del SIDA, nosotros vimos cuando estaba esta pandemia bastante fuerte, no sé si fue llamado o se sigue siendo pandemia, porque depende la cantidad de personas afectadas a nivel mundial que le dan esas categorías, pero en ese momento era pandemia, sí, y estaba dando el testimonio, yo me recuerdo una señora, fíjate, que había contado cómo, y este testimonio lo escuché en una de las comunidades del Bajo Lempa. Allá estamos hablando de los años, a finales de los 90, cuando habían organizaciones que estaban a todo lo que daba, contándole a la gente sobre cómo protegerse, a utilizar el condón y todas las medidas que el ser humano debe de sí o sí, digamos, poner en marcha, en práctica, si es que va a tener algunos contactos de riesgo. Y de todas maneras creo que cualquier contacto es de considerarlo así, con posibilidades de riesgo, y debes usar protección. Entonces, esta señora comentó cómo ella, cuando se casa con su esposo, sabe que el esposo tenía SIDA. Y entonces no, ella era la portadora de SIDA, no el esposo. Y así se mantuvieron y nunca ella contagió a su esposo, y sí contó en su testimonio cómo, digamos, usaban la protección y qué interesante. Pero lo que fue impactante para mí, que exactamente como a los 30 días después de esa exposición que hizo esta mujer, me doy cuenta, porque no fue exactamente el día porque si me doy cuenta yo hubiese hecho lo posible de ir a acompañarles, que había fallecido.
producto de las consecuencias que da el SIDA. Es decir, no directamente en sí, sino que de SIDA muere la gente, sino que como te ha bajado las defensas y como te ha producido otra enfermedad, entonces estas enfermedades son las que al final, el diagnóstico final, pues te dice que falleció la persona y te mencionan otros temas, pero todo desencadena porque las defensas de tu cuerpo han bajado de tal manera que no puede tu organismo estar atendiendo tanta infeccioncita, tanto virus, tanta enfermedad que nos llega. Nosotros realmente aquí donde nos encontramos andamos en el medio ambiente, en el entorno que nos están atacando una gran cantidad de enemigos ocultos, ¿verdad? Y que al final producen enfermedades. Bien, con esto pues queríamos nosotros recordarles que el SIDA como tal, al sol de hoy, hay que seguirle teniendo temor y hay que seguir practicando, digamos, las prácticas, valga la redundancia, que tengan que ver con que no te contagies de esta enfermedad. Hoy pues es más potable, podríamos decir, la enfermedad, o sea, pues te vas a morir de otra cosa, menos de SIDA, por los retrovirales y todo el tratamiento que están dando. En la década de los 80, o sea, cuando ya una persona era diagnosticada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no había educación tampoco. Y tienes a un referente grande que sabemos, por ejemplo, el gran el primer actor Mercury, que fallece, Rose. También, ¿verdad? Y entonces, y cuando ya veías que personas millonarias que podrían, digamos, invertir miles o millones de dólares en recuperar su salud, no lo lograban, pues prácticamente una persona con escasísimos recursos. Sí, lo que pasa también, como te repito, no había educación, entonces ellos seguían viviendo una vida desordenada. O sea, seguían contagiando, porque no se estaban protegiendo. Porque al final creo, esto, imagínate cómo te cambia el chip, Marvin, cuando tienes información, y justamente eso es lo que yo analizaba, cuando uno, el tema que lo vamos a tocar en algún podcast de Una Mente, cuando decimos preguntas que no tienen respuesta. Lo que sucede es que no tenemos un contexto mayor, un concepto mayor para dar alguna respuesta lógica a lo que te están preguntando. O sea, digo esto porque cuando uno pregunta una pregunta que se ha hecho siempre, digamos, ¿se nace o se hace homosexual la persona? O sea, ¿se nace o no se nace gay? ¿Se nace gay o no se nace gay? Entonces podríamos decir, yo hasta el sol de ayer, digamos, hubiese dicho, es que no lo sé. Es una respuesta que no la tengo. Es una pregunta para la cual creo que no hay respuesta. Pero que ya estaba bastante cansado, la verdad, pero sí quiero volver a ver ese podcast que estaba en vivo, en directo. Por lo menos estaba el estreno del doctor, Mr. Doctor, con esto que estaba explicando, fíjate. O sea, cuando ya te vas dando el permiso de ir buscando más información, no es que no hayan respuestas a las preguntas. O sea, ya estás teniendo un panorama mayor para tener varias posibles respuestas a una pregunta. En este caso, ¿se nace gay o no se nace gay? Entonces, y cuando él empieza a explicar esto, que yo no lo había integrado así, yo no lo había... tenía un síndrome también. Los síndromes, pero es que ¿cómo se dan los síndromes? O sea, porque te han explicado que se nace XY, ¿verdad? ¿Cómo es? En el caso del hombre... Varón y hembra, en pocas palabras. Varón y hembra. Entonces, ¿qué significa? Ya los demás ya no son engendros de Dios. Exactamente, estamos hablando que ya con esto, o sea, decir XY es hombre, ¿verdad? XY y XX o YY, ¿cuál es la de la mujer? No, XY es mujer. XY es mujer. XX es hombre. XX es hombre. O sea... pero el hombre cuando nace XY... eso. O sea, lo que quiero decir es que cuando... Ya con esto que nos estaba comentando la ciencia, que lo descubre la ciencia, y que ya viene rato de estar estudiándose, que no sé cómo es que los médicos, las personas que han conocido la ciencia, que tienen las manos, digamos, y que tienen ese conocimiento, no lo comparten. Porque eso ha pasado y agradecemos a personajes como Mr. Doctor que se interesa en la divulgación de la
ciencia Sí médica. se comparte, lo que pasa es que Ajá, no leemos o eso. no leemos. Porque es un tabú, ¿no? Ajá. Sí, eso se convierte en tabú. Pero, y no te interesa porque esos son engendros del demonio. Por eso. Es lo que nos han enseñado. Ajá. Entonces, como no te interesa, somos feministas, Ujú. somos machistas. Entonces, solo dos. Eso, Solo dos. Entonces, solamente, ahí está el detalle. El ajá. feminismo para un lado y el machismo por el otro. Por eso, o sea, estamos hablando que probablemente como se ha dicho, o sea, XX dijiste, Sí. no, XX es hombre y XY es mujer. Entonces, mujer. nada más, o sea, dos géneros, o sea, masculino, femenino y punto. Es lo que te dice la tradición. Pero ¿qué te tal dice de la mujer que ajá, trae XX? XX. Del hombre que trae pero XY. es que o sea, lo que pasa es No por que eso. le agregan, o sea, que ya traes XXY, por ejemplo, YYX, o sea, que vienen cuatro, No, es que se vienen. combinan. Por eso se combinan. Por eso es que estamos en pañales. O sea, yo a eso tendría que seguir estudiando el tema. Hay que leerlo. Ajá, pero lo que te quiero decir es que ¿qué te está dando ya esa pauta? O sea, que con una letra que se salte, con dos letras que vayan combinadas, Por eso. te está dando No, es que combinadas somos las mujeres. No, por XY. eso. Pero ¿qué si traes tú un X más? Entonces o sea, voy a ser masculina, como masculina. XY. En cuerpo de mujer. Exacto. Entonces, ahora, lo que pasa es que lo que yo integro ahora es que si hoy me preguntan, mire, bueno, igual, sigo también con la misma respuesta, porque si me dices, mira, entonces, si este es como un síndrome, ¿cómo se llama eso? Que con una... Raro el nombre, pero tiene un síndrome. Creo que es el que lo descubre. Ahora... Síndrome de Berger, síndrome de Down, por eso, síndrome pero... del espectro autista. Todo eso va. Es igual a eso. Pero no te quiere decir, o sea, que por el hecho que una persona tenga esta condición, puede decidir, digamos, hacer prácticas homosexuales o no. Ese es otro punto. O sea, ya nos pasamos. La verdad es que está bien interesante el tema, pero ahora digo, lo que yo aprendo de esto es que sí hay respuesta para todo. ¿Me explico? O sea, si hay una pregunta, y bueno, de hecho que siempre lo he mantenido eso, ¿verdad? Si yo me hago una pregunta es porque hay una respuesta, o varias respuestas. Y ante la pregunta esta, ¿se nace gay o se hace gay? Ya te paro. No, es que tiene que ver con esto. Sí, mejor nos vemos a la próxima, no del SIDA, cabal. Porque es que también, pero es que me llevó a esto. Porque la gente decía, mira, si eres gay, ya vas a tener SIDA. La misma ciencia. Ajá, la misma ciencia estaba diciendo, con el hecho de... Lo estereotiparon que solo era que estaban viendo que los hombres homosexuales jóvenes, o sea, cómo estaban muriendo de unas enfermedades que era imposible que le dieran a personas, pues aparentemente en buen estado de salud. Hasta la próxima.